Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina y el mundo? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a su espacio 7 Preguntas con este servidor Ernesto Villegas. Hoy vamos a tener como invitado al doctor Enrique Santiago. Él es abogado español. Nos responde la llamada desde La Habana, Cuba. Y es que el pasado 23 de junio la capital cubana ha sido escenario de un hecho histórico, trascendental. La firma de acuerdos de cesación del fuego entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que deben dar paso, junto con otros instrumentos, a la firma de un acuerdo definitivo de paz. El doctor Enrique Santiago, ciudadano español, dirigente de izquierda, militante del Partido Comunista Español y de Izquierda Unida, es el asesor jurídico de la guerrilla de las FARC en estas conversaciones. Le agradecemos mucho el habernos atendido y esperamos que este espacio sirva para clarificar todavía más los alcances del proceso histórico que, con una repercusión latinoamericana, se está desarrollando en La Habana, Cuba, y que tiene como epicentro, por supuesto, a la hermana República de Colombia. Bienvenido, doctor Santiago. Es un placer, Ernesto. Muchas gracias. Bueno, la dinámica de este programa, doctor, es particular. Aquí tenemos ya 10 preguntas previamente redactadas por este servidor, las cuales ustedes conocen. Solamente tenemos identificadas cada una de ellas con un número del 1 al 10. Le pedimos, por favor, que escoja de una vez 6 de esas 10 preguntas. La séptima la escogerá nuestra audiencia a través de la página web de Telesur de las 4 restantes. Así que de una vez, del 1 al 10, 6 números, doctor Santiago. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Muy práctico el doctor Enrique Santiago. De modo pues que las 6 primeras preguntas ya están seleccionadas y ustedes, amigas y amigos, pueden seleccionar de las 7, la 8, la 9 y la 10 la séptima pregunta. Nosotros vamos a una muy breve pausa y venimos enseguida con Enrique Santiago desde La Habana, Cuba. Bien, decíamos antes de la pausa, el doctor Enrique Santiago, nuestro invitado del día de hoy desde La Habana, Cuba, pues ha participado de los diálogos de paz que han desarrollado el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, y que el día 23 pasado ha tenido un punto muy importante, la firma de un acuerdo de cese definitivo y bilateral del fuego, más otros que deben conducir muy brevemente a la firma de un acuerdo definitivo de paz entre la guerrilla de la FARC y el gobierno colombiano. Tenemos una serie de preguntas previamente seleccionadas, pero quisiera de entrada preguntarle cómo se sintió usted, doctor Santiago, al ver esta firma materializada. Efectivamente, fue un momento muy importante en el proceso de paz. Todos sentimos alegría porque desde ese momento el escepticismo sobre el éxito del proceso de paz debe desaparecer. El acuerdo final no se ha alcanzado, quedan cuestiones que son importantes, pero el acuerdo de paz definitivo en este momento es irreversible y eso es una gran noticia. Por supuesto para Colombia, pero para toda América y para el mundo, ¿no? Es el conflicto más antiguo que existía en este momento en el hemisferio occidental y además un conflicto sumamente cruento con más de 7 millones de víctimas. Ya nos va a contar usted los detalles e incluso cómo llegó usted a vincularse con este proceso, siendo usted ciudadano español, pero vamos con la primera de las preguntas seleccionadas. ¿Qué fue más exigente, doctor Santiago? ¿Lograr el arresto de Pinochet en el año 98 o la firma de los acuerdos del 23 de junio en La Habana? Bueno, ninguna de las dos cosas ha sido fácil, sin duda alguna. El arresto de Pinochet en Londres en el año 98 supuso un hito importante en la historia del derecho internacional en cuanto a la aplicación de la jurisdicción universal y el combate a la impunidad. La firma de este acuerdo, que ha acabado con la confrontación en un conflicto, ha sido muy complejo,
Ha habido que trabajar prácticamente 4 años, algo más, si contamos el periodo previo exploratorio. Y en muchas ocasiones, por supuesto, pues ha habido situaciones muy difíciles y amplios sectores de la opinión pública en Colombia y expertos internacionales no apostaban nada. Piensen ustedes que este es el 4º proceso de paz que ha habido entre el Estado y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desde el año 1984. Los 3 anteriores obviamente fracasaron y pues este proceso en principio para muchos expertos, para la opinión pública, estaba condenado al fracaso. Ha sido francamente muy importante y para mí ha sido mucho más satisfactorio poder trabajar, aportar en este proceso de paz y además ver cómo la paz ya es irreversible, como he dicho antes, ¿no? No creo que haya nada más bonito en la vida o más interesante que poder aportar, poner tu grano de arena para la finalización de una guerra. Usted estuvo vinculado a esa detención de Pinochet, participó de la querella que finalmente condujo a la detención del exdictador chileno. Ahora se vincula con un proceso medular de América Latina. ¿Por qué esa vinculación suya con América Latina? ¿Qué lo atrae? Bueno, yo pues soy defensor de los derechos humanos, soy militante de izquierda desde, iba a decir mi más tierna infancia, diré desde mi juventud, pero en todo caso desde muy joven. Pues he sido muchos años militante de las Juventudes Comunistas, posteriormente pues militante de la izquierda y sobre todo defensor de los derechos humanos, ¿no? Y para las personas de izquierda y mentalidad progresista no existen fronteras. La humanidad es una sola, la patria también es una sola, es la humanidad, y en aquellos lugares donde podamos aportar y podamos contribuir, pues humildemente, cada uno con lo que sabe hacer, a acabar con conflictos, a acabar con la impunidad, a defender la plena vigencia de los derechos humanos, pues obviamente no vamos a decir que no. Y yo creo, además, siempre he estado convencido como persona de izquierdas que el socialismo no es ni más ni menos que la plena aplicación de todos los derechos humanos, ¿no? Con lo cual, pues cada una de esas batallas para conseguir la aplicación de un derecho humano en cualquier lugar del mundo, pues es un paso más que damos a la construcción de una sociedad mucho más justa. Bien, siguiente pregunta. En abril de este año, en este mismo programa, Piedad Córdoba advirtió que no había condiciones para la firma de la paz por el recrudecimiento del fenómeno del paramilitarismo en Colombia. Acababa de ocurrir un nuevo atentado en su contra y seguían ocurriendo numerosas muertes de militantes de izquierda, particularmente del movimiento Marcha Patriótica. ¿Qué fue lo que cambió de abril a esta parte? ¿Acaso hay hoy mayores garantías para la firma de la paz? Concretamente, respecto a la mayor amenaza al proceso de paz, sin duda alguna la existencia del paramilitarismo, como bien dice la doctora Piedad Córdoba, esos ejércitos privados que han sido utilizados sistemáticamente en la historia de Colombia para arrebatar la tierra a los campesinos, para extender la frontera agrícola a base de desplazamientos, de muerte, de masacres. Lo que ha cambiado es que por primera vez ha habido un acuerdo que también se firmó el pasado día 23 de junio, lamentablemente ha pasado desapercibido, ha sido opacado por el acuerdo de cese bilateral del fuego y de hostilidades, pero este acuerdo, que se denomina Garantías de Seguridad y Desmantelamiento del Paramilitarismo, sin duda alguna ha sido el de mayor trascendencia, no solo en este proceso de paz, sino probablemente en la historia de Colombia del siglo XX y del siglo XXI, y lo que llevamos del siglo XXI, ¿no? Por primera vez el Estado dice comprometerse con una serie de políticas estructuradas, bien definidas, en el desmantelamiento de estos ejércitos privados, que ya digo que ha sido una constante en la historia de Colombia. Es más, desde mi punto de vista, y siguiendo pues, a importantes historiadores colombianos, como el profesor Marco Palacio, por ejemplo, la propia configuración del Estado colombiano ha descansado precisamente en la actuación de estos ejércitos privados, ¿no? La configuración de la sociedad rural,
de las élites rurales, el poder de los latifundistas, de los terratenientes, se ha fundamentado en el poder de estos ejércitos privados en una situación de absoluto abandono, desentendimiento por el Estado, cuando no connivencia en la utilización de estos ejércitos privados. El hecho de que haya un acuerdo que analiza perfectamente la realidad de ese fenómeno y establece distintos, porque son varios mecanismos complejos y detallados para acabar con el paramilitarismo, sin duda alguna es lo que ha permitido llegar a la firma del acuerdo del cese el fuego. Recuerden ustedes que el proceso de paz denominado de Casa Verde, que se inició a final de los años 80, se frustró porque después de un inicial acuerdo y la creación de una fuerza política nueva que surgió de ese proceso de paz, la Unión Patriótica, se cometió lo que ha sido calificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el mayor genocidio político en Occidente, ¿no? El genocidio de la Unión Patriótica. 5.000 militantes de este partido que surge de ese proceso de paz asesinados, es decir, prácticamente todo el partido, todos los cargos públicos o fueron asesinados, o los pocos que quedaron vivos tuvieron que exiliarse, y esto es lo que no se podía repetir. Es absolutamente comprensible que ninguna guerrilla va a dejar las armas para ser asesinada, evidentemente. Con lo cual, probablemente el Estado ha aprendido la lección y entonces ha facilitado la construcción de este acuerdo. Queda lo más importante, evidentemente. De nada sirve firmar un acuerdo si luego no se implementa, si no se lleva a la práctica con seriedad, con rigurosidad y con rapidez, en este caso, porque existen ya noticias, indicios, en dos sentidos que son peligrosos. En primer lugar, que hay grupos paramilitares que no tienen intención de someterse, de hacer dejación de armas de forma voluntaria, y en segundo lugar, bueno, pues hay indicios de que habría sectores de las Fuerzas Armadas de colombianos, sectores minoritarios, quiero dejarlo bien claro, porque la actitud de las Fuerzas Armadas colombianas y de la policía ha sido como institución muy positiva en este proceso y han ayudado mucho a avanzar, pero aún quedan sectores que desgraciadamente están apostándole, o parece que están apostándole, a la utilización de estos grupos paramilitares para, o al menos pretenden, asesinar, como han venido haciendo en los últimos años, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y, en este caso, guerrilleros que hubieran dejado las armas. Los índices de ataques a defensores de derechos humanos, líderes políticos, líderes comunitarios, aún durante el proceso de paz, son índices inasumibles en un país que se dice un Estado de Derecho. Estamos hablando de cientos de defensores muertos al año y miles amenazados. Responsabilidad en un elevado porcentaje de casos de los grupos paramilitares, ¿no? Con lo cual, el importante reto en Colombia, lo difícil en el posconflicto, lo más difícil no va a ser la dejación de armas o el mantenimiento del cese el fuego y de hostilidades, sino va a ser el desmantelamiento de estos ejércitos particulares, organizados, pagados, financiados por las oligarquías rurales, terratenientes y latifundistas habitualmente, con el apoyo de importantes grupos económicos. Lo más importante va a ser su desmantelamiento, porque estas estructuras se han imbrincado ya en toda la sociedad colombiana. Recordarán ustedes hace años, pocos años, durante el mandato del presidente Álvaro Uribe, lo que se conoció como el fenómeno de la parapolítica, ¿no? Más de la tercera parte de las cámaras legislativas colombianas estaban nutridas de políticos vinculados al paramilitarismo. No lo digo yo, lo dijo la Corte Suprema de Colombia. Imagínense en cualquier país del mundo donde se pusiera de manifiesto que más de la tercera parte de los congresistas pertenecieran a grupos armados privados, paramilitares, mafiosos y narcotraficantes. Eso es un escándalo que en ningún país del mundo se permitiría, y ocurrió durante el mandato del señor Álvaro Uribe. Usted mencionó a Uribe, doctor Santiago, y la siguiente pregunta tiene que ver con él. ¿Qué piensa de la siguiente frase? Santos ha entregado el país a las FARC, abusando de la palabra paz. Una frase de Uribe. Bueno, no es un despropósito que creo que no merece ni siquiera la pena hablar mucho de ello, porque pues es tan absurdo que se cae por su propio peso, ¿no? El presidente Santos es un presidente de una fuerza política de derechas, eso en primer lugar. El presidente Santos lo dijo desde el primer momento, y así ha sido,
en este proceso de conversaciones no se está discutiendo el sistema económico o social colombiano. Un acuerdo en la mesa de conversaciones del principio ha sido que las decisiones sobre política económica corresponden adoptarlas al gobierno, aquel que ocupe el gobierno. En este proceso lo que se está trabajando es para que la violencia desaparezca de la actividad política en Colombia y que la oposición pueda ser respetada, contrariamente a lo que ha pasado en la historia de Colombia, donde entre los dos partidos dominantes de la alternancia, el Partido Liberal y Conservador, la práctica habitual ha sido exterminar físicamente a cualquier alternativa política que surgiera que hiciera oposición. Es obvio que el presidente Santos no tiene ninguna intención de entregar el país no ya a las FARC, sino a ningún grupo de izquierdas, y es evidente que esas afirmaciones es mera propaganda política, pues de un sector político muy desesperado, porque lo que hay que pensar es que desgraciadamente la guerra, probablemente por eso ha durado tanto tiempo, ha tenido mucha rentabilidad para algunos sectores, ¿no? Ha tenido rentabilidad económica. Ya he explicado antes que la guerra, la violencia, la utilización de ejércitos privados ha sido utilizada para el acaparamiento de tierra, para la apropiación de riqueza, para desposeer de riquezas a los campesinos, a los pequeños propietarios y medianos propietarios colombianos, y por otra parte hay sectores políticos, fuerzas políticas en Colombia, que todo su discurso político descansa no en propuestas programáticas, sino simplemente en la exaltación de la violencia y la degradación de cualquier propuesta política de progreso bajo el calificativo simplista de terrorismo o similar. Es decir, son fuerzas políticas sin discurso que la desaparición del conflicto probablemente les van a hacer poco a poco, si no desaparecer de la escena política, quedar reducidos a cuotas muy pequeñas de representación. Ellos lo saben y por eso temen para ellos lo más peligroso es que desaparezca la guerra, porque su discurso perdería predicamento y por lo tanto perderían poder en las instituciones del Estado, sin duda alguna. Esa es la explicación de estas frases sin ningún fundamento que dice el señor Álvaro Uribe u otras personas, como por ejemplo el procurador general. Y afortunadamente cada vez son menos, ¿no? Y después de la firma del acuerdo del pasado día 23, pues yo auguro que cada vez van a ser aún menos, ¿no? Y sin duda alguna, pues la consulta popular que debe hacerse va a haber un apoyo importante, mayoritario de la sociedad colombiana a la paz. Las encuestas indican que eso debería ser así. La mayoría de los colombianos y colombianas está a favor de los acuerdos de paz. Sin embargo, en política como en el deporte, los pronósticos son arriesgados. En Gran Bretaña acaba de ocurrir un resultado con el Brexit que ha generado todo un terremoto, ¿no? No existe ese riesgo, aunque sea remoto, de que la derecha más recalcitrante, negada a los acuerdos de paz, puedan dar al traste con el trabajo realizado por ustedes en una eventual campaña electoral, con el concurso de medios, de comunicación, formadores de opinión negativos al acuerdo. No, mire, yo no creo que exista ese riesgo por distintos factores que le explico, ¿no? En primer lugar, yo estoy convencido que ya le digo que la sociedad colombiana va a pronunciarse muy mayoritariamente a favor de la paz. Así lo demuestran las encuestas que se han venido haciendo, donde hay un cambio en los últimos meses. Según la sociedad ha comprendido que el proceso de paz es irreversible, cada vez se nota en las encuestas, aparece un mayor apoyo, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, incluso yo creo que los sectores más recalcitrantes, opositores al proceso de paz, incluido el partido del señor Álvaro Uribe, van a tener muy difícil pedir el no en el plebiscito. ¿Se imagina usted a el dirigente político que más ha denostado a las FARC, insultado, que más las ha combatido, pidiendo a los ciudadanos que voten en contra de que se desarmen las FARC, de que dejen las armas las FARC? Evidentemente, si adoptara esa posición, cometería un gran error político entre su propia parroquia, me refiero, entre aquellos que le apoyan, y sin duda alguna eso sería el inicio del fin del Centro Democrático como fuerza política. Ese análisis lo ha hecho el señor Uribe, y muestra de ello es que su posición todavía no es
pidiendo el no. No ha habido ninguna manifestación pidiendo el no en el plebiscito a fecha de hoy, cuando ya se sabe que el plebiscito se va a realizar. Su posición es de rebelión, de desacato, digamos, al proceso de paz, y han iniciado un proceso de recogida de firmas que no han dicho para qué van a utilizar, ni mucho menos, porque yo creo que ni ellos saben para qué las van a utilizar, o mejor dicho, por qué no las van a utilizar. Eso por una parte. Por otra parte, mire, hay derechos que son derechos fundamentales de la persona, es lo que la doctrina jurídica denomina, por ejemplo, el profesor Ferrajoli, la mayor autoridad hoy día en materia de derecho penal, sin duda alguna, derechos contramayoritarios, es decir, son derechos que no están sometidos a la opinión de la ciudadanía. Por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad de la persona no son susceptibles de someterse a una refrendación, ni muchísimo menos. Es decir, en democracia no todo se puede acordar por las mayorías, hay derechos intrínsecos a la persona por su propia naturaleza, por su propia existencia. Uno de estos derechos es el derecho a la paz. O sea, el derecho a la paz máxime en Colombia, donde la Constitución política establece este derecho no solamente como un derecho. La Constitución política lo que dice es que la paz es un derecho y una obligación de las instituciones y de los colombianos. Es decir, aun en el supuesto de que en el plebiscito resultara una posición en contra de la paz, que eso no va a ocurrir, insisto, bajo ningún concepto, desde el punto de vista estrictamente legal eso no significaría que los acuerdos debieran ser rechazados. Probablemente habría que buscar otro mecanismo jurídico para su aprobación. Simplemente, porque además, mire, cuando en una guerra los contendientes han decidido no pelearse, eso tampoco está sometido a la opinión de terceros. Es decir, en un momento en el que en Colombia las instituciones del Estado, el Ejército, las fuerzas militares y las FARC han decidido abandonar la confrontación militar y solventar sus diferencias por vías políticas, pues francamente, cualquiera puede decir lo contrario, pero el que le guste la guerra en ese supuesto, pues lo que tendrá que hacer es irse él al monte y buscar a alguien con quien combatir, porque desde luego los que hasta ahora durante 50 años han sido contendientes han manifestado contundentemente su voluntad de abandonar la confrontación militar. Con lo cual, pues mire, la paz es un hecho en Colombia y el plebiscito, por supuesto, que va a obtener un resultado favorable para la paz entre la sociedad colombiana, sin duda alguna. Perfecto. Le voy a pedir brevedad en sus respuestas, pues tenemos varias preguntas y ya nuestra audiencia escogió la séptima. Vamos con la cuarta. La felicidad que le produjo la firma del 23 de junio en La Habana de estos acuerdos se le disipó con los resultados del 26 ante el modesto desempeño electoral de Unidos Podemos en España. Pues mire, la verdad es que no, porque yo creo que los resultados de Unidos Podemos en España han sido excelentes, sobre todo en un momento en el que no solamente la derecha, sino la extrema derecha avanza contundentemente en España, miren, en Europa. Miren lo que acaba de pasar en Austria. Ha estado a punto de ganar las elecciones la ultraderecha, se han anulado las elecciones, probablemente van a tener que volver a repetirse, y la opción es un gobierno ultraderecha que ya hay en varios países de la Unión Europea. Que en España en 4 años, hayamos pasado de tener 10 diputados de fuerzas de izquierda alternativas en un Parlamento de 350 a tener actualmente 71 y ser la tercera fuerza política con opción real de convertirnos en la primera, pues evidentemente no es como para hacer un análisis catastrófico. Probablemente algunos pensaron que estos procesos pueden construirse en cuestión de meses. Es a veces muy difícil hacer vencer los miedos, máxime cuando ha habido muchos elementos. En primer lugar, todo un aparato de medios de comunicación ideológico centrado exclusivamente en denostar, en combatir la opción que representaba Unidos Podemos. Ha sido, por ejemplo, peculiar la lamentable actitud del Partido Socialista en toda la campaña electoral, donde se ha dedicado no a combatir al partido del gobierno de la derecha, al Partido Popular, sino prácticamente ha dedicado toda la campaña electoral, amplificada por todos los medios de comunicación públicos controlados por el Partido Popular y privados controlados
por grupos económicos, pues ha dedicado toda su actividad electoral, todo su discurso a combatir la opción que representa Unidos Podemos y a difundir el miedo entre los ciudadanos. Los sucesos ocurridos con el referéndum británico 2 días antes de celebrar las elecciones tampoco han ayudado mucho, pero en todo caso yo lo que auguro es que el periodo, o sea, el gobierno que se constituya en España del Partido Popular con el evidente apoyo del Partido Socialista, lamentablemente, es un gobierno inestable y condenado a desaparecer en breve tiempo y ya veremos, pero probablemente en un año, año y medio vuelva a haber elecciones en España y en ese momento pues los ciudadanos tendrán más claro de lo que ya tenían hoy que la única opción real de cambio para garantizar sus derechos es la que representa Unidos Podemos. En fin, creo que vamos bastante bien. Perfecto. Siguiente pregunta para el doctor Enrique Santiago. Un ejército armado hasta los dientes, con 60 años haciendo la guerra, al dejar de tener enfrente a un enemigo interno, ¿no se convierte en una amenaza para sus vecinos? Me refiero, por supuesto, al ejército colombiano. Bueno, la opinión en el proceso de paz es precisamente la contraria, ¿no? El hecho de que desaparezca el conflicto armado en Colombia hace que desaparezcan las excusas de intervención extranjera. En primer lugar, en Colombia ahora mismo hay 10 bases militares de los Estados Unidos que perderían su razón de ser una vez haya finalizado el conflicto. Colombia ha sido un elemento de distorsión en los procesos de integración política, económica y social de América del Sur, en el proceso articulado en torno a la CELAC, en torno a UNASUR, y sin duda alguna ese ha sido uno de los motivos más importantes para que las FARC, que es una fuerza eminentemente política, llegara a la conclusión de la importancia de alcanzar un acuerdo de paz, así tuvieran ellos que hacer importantes sacrificios, porque el beneficio lo van a recibir no solamente los colombianos, sino los países de toda la región y en especial el proceso de integración económico y social. Respecto al ejército colombiano, bueno, yo creo, en primer lugar, ha habido un cambio importante de actitud en el ejército colombiano y eso creo que ahora mismo mayoritariamente, no unánimemente, desgraciadamente, pero mayoritariamente la actual oficialidad joven que está en la cúpula de las Fuerzas Armadas, pues podemos decir que es una oficialidad democrática y cada vez más respetuosa con los derechos de sus ciudadanos. Evidentemente todavía queda mucho por hacer porque el pasado pues es un pasado desgraciadamente manchado por tremendas violaciones de los derechos humanos, pero además cualquier gobierno, y esto no es un problema de que gobierne la izquierda o la derecha, o sea, cualquier gobierno tendrá que enfrentar el problema que en el futuro va a significar un ejército de 500.000 efectivos, que se dice pronto, en un país de 45 millones de habitantes. Para que se hagan una idea las personas que nos escuchan, Brasil, que tiene prácticamente 200 millones de habitantes, tiene un ejército de 300.000 efectivos. Los Estados Unidos, que es la primera potencia militar mundial, tiene un ejército de 1.200.000. Es decir, el ejército colombiano tiene casi el 50%, un 40% de los efectivos que tiene el ejército de los Estados Unidos. Como ustedes comprenderán, son cifras inmanejables, no para un país, sino para los presupuestos de cualquier país, máxime si está en paz. Es decir, inevitablemente cualquier gobierno, sea de izquierdas o de derechas, comenzará un proceso de reducción de las fuerzas militares en Colombia y de adecuarlas proporcionalmente a las dimensiones del país y de la población y de las tareas a cumplir. Perfecto. Recta final del programa. Ya tenemos escogida la 7ª pregunta, pero la 6ª es la siguiente. ¿Cómo valora usted el rol de Venezuela y particularmente de los presidentes Chávez y Maduro en el proceso de paz? Sin el papel de Venezuela, este proceso de paz hubiera sido absolutamente imposible. Hubiera sido imposible que empezara. Hubiera sido imposible el convencimiento que las FARC pusieron desde el primer momento y hubiera sido imposible llegar hasta este punto en el que estamos irreversible. Y en especial el papel del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que afirmó contundentemente que la posición de Venezuela era todo para la paz, nada para la guerra, refiriéndose en el conflicto en Colombia. No podía ser de otra manera, porque no cabe duda que el presidente Chávez pues, ha sido el gran arquitecto de la nueva institucionalidad, de la integración económica, social y política que ha vivido América del Sur desde final del siglo XX. Es decir, Chávez ideó,
Chávez impulsó, Chávez construyó ese proceso y pues Chávez sabía que, contrariamente a lo que dicen los sectores más retardatarios de la sociedad colombiana, que la paz era imprescindible en Colombia para lograr ese gran proceso de construcción de la patria grande latinoamericana, sin duda alguna. Es decir, sin el papel de Chávez y el que hizo en su momento el actual presidente Maduro como ministro de Exteriores y que posteriormente ha seguido haciendo como presidente de Venezuela, no habría sido posible llegar aquí. No por casualidad, a pesar de que no siempre hay buenas relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, Venezuela ha sido un país con un estatus en este proceso de paz. Es país acompañante. Perfecto. Vamos a ver cuál es la séptima pregunta escogida por nuestra audiencia. La séptima es la número 10. ¿El narcotráfico sale perjudicado o beneficiado de los acuerdos de La Habana? Efectivamente sale perjudicado. En Colombia la utilización de los cultivos de uso ilícito ha sido una práctica habitual entre la clase política, entre la sociedad en general. Es decir, numerosas campañas electorales han sido financiadas con el dinero del narcotráfico, numerosos procesos de desarrollo económico han estado fundamentados en el narcotráfico, numerosos grupos económicos han crecido a la sombra del narcotráfico, y todo ello porque en una situación de conflicto donde era imposible el control territorial, pues obviamente, y donde existían además muchas desigualdades, que esto es un factor muy importante porque contrariamente a lo que se cree en Colombia, digamos, no existen grandes plantaciones de hoja de coca en manos de narcotraficantes. Lo que existen son demasiados campesinos pobres en zonas apartadas donde el Estado no se ha preocupado de construir infraestructuras, que su única forma de sobrevivir es plantar hoja de coca y venderla a terceros, que son los que acaban implicados en las actividades de narcotráfico. Ningún campesino colombiano se enriquece por lo que consigue de la venta de hoja de coca. Apenas le da para sobrevivir, porque no es en ese escalón de la cadena del narcotráfico donde se producen la acumulación de capitales, ni muchísimo menos. Una vez finalizado el conflicto, no por casualidad, uno de los 6 puntos de la agenda ha sido precisamente los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito a cambio de desarrollo económico y social en las zonas campesinas. Evidentemente, si no, será imposible. Pero no por casualidad, uno de los puntos de la agenda ha sido precisamente esto. Ese acuerdo ya se ha construido y, de hecho, es de los pocos acuerdos que ya se está aplicando en forma de plan piloto antes incluso de la firma del acuerdo final. La última cumbre del Sistema de Naciones Unidas contra las Drogas felicitó a Colombia por el modelo alcanzado en la mesa de conversaciones de La Habana y valorando ese modelo como un modelo exportable a otros lugares del mundo, es decir, sustitución de cultivos a cambio de desarrollo económico y social como la única forma de acabar realmente con la utilización ilícita de este tipo de cultivos, que además hay que decir pues son susceptibles de otros usos no ilícitos, como medicinales, culturales, etcétera, etcétera, artesanales incluso. Perfecto. Llegamos al final, doctor Santiago. Quisiera ofrecerle unos segundos para un mensaje final, pero antes una curiosidad. ¿Cuál fue el peor y cuál el mejor momento de los diálogos de paz en La Habana entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC? Pues mire, es que respondo sin dudarlo lo más mínimo. El peor momento fue sin duda en mayo del año 2015, cuando las FARC se vieron obligadas a suspender su tercera tregua unilateral, porque las FARC en este momento están en la 4ª tregua unilateral dictada por ellos, por propia decisión, desde que empezó el proceso. En mayo del 2015 hubo un incidente de acoso de las fuerzas militares que provocó obviamente una respuesta defensiva por las FARC y provocó un número importante de fallecidos entre efectivos militares, que estuvo a punto, sumado a un momento de atasco muy importante en el punto de discusión, uno de los más importantes, el de víctimas y justicia, pues yo francamente ha sido el único momento en el que he visto en alto peligro la continuidad de las conversaciones. En ese momento, la verdad, bueno, ese fue un momento realmente muy complicado, que afortunadamente ambas partes supieron responder y estar a la altura de las circunstancias, y lo digo contundentemente, ambas partes. El gobierno colombiano hizo un importante esfuerzo y también las FARC, por supuesto, hicieron un importante esfuerzo. ¿Y el mejor momento más alegre, de mayor satisfacción?
cuando se alcanzó en el mes de diciembre del 2015 la firma del acuerdo sobre víctimas, que ha puesto las víctimas en el centro del acuerdo y que ha construido un modelo de justicia para la paz respetuoso con todos los derechos de las víctimas establecidos en el derecho internacional y además eficaz para acabar con la impunidad en Colombia. Un modelo que quizás esté feo que yo lo diga, pero que sin duda alguna va a ser tenido muy en cuenta como antecedente a partir de ahora en cualquier otro proceso de paz en el mundo. Terminemos pues con un mensaje del doctor Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, para el pueblo colombiano y el pueblo de América Latina. Al pueblo colombiano felicitarle, bueno, y a todo el pueblo de América Latina, felicitarle por este esfuerzo en la construcción de la paz y decirles que a partir de este momento, o en el momento que se firme el acuerdo final, ya la responsabilidad no va a ser de las partes en la mesa. Va a venir lo más difícil, que es la construcción de paz, la reconciliación, la garantía de todos los derechos que hasta ahora han sido negados, y en ese proceso los protagonistas de primera mano, en primera persona, va a ser toda la sociedad colombiana, que quizás hasta ahora, precisamente porque las conversaciones se han realizado pues a muchos kilómetros de distancia en la isla de Cuba, pues quizás hasta ahora no se han dado cuenta de la importancia de lo que estaba ocurriendo. Yo quiero animar a la sociedad colombiana y a todas las sociedades de los pueblos de América Latina para que se conviertan en protagonistas de la construcción de la paz del continente y del proceso de integración, que a partir de ahora va a ser mucho más exitoso. Perfecto. Le agradezco mucho, doctor Santiago. Éxitos. Amigas, es un amigos, auténtico placer. Perfecto. Con esto, amigas y amigos, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Los invitamos para una nueva oportunidad en 7 preguntas con este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima.